Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Palomitas Dulces. Hoy además vengo, digamos, con más energía porque soy yo el que ha propuesto el programa. Llevaba tiempo sin proponer uno porque muchas veces, digamos, no sé si el tema que me gusta va, digamos, a casar con que, bueno, sea totalmente divulgativo y demás, pero este que hemos elegido, que va a ser distopías en el siglo XXI, creo que llama a cualquiera. Hay grandes películas, de hecho yo pensé en muchas para proponer, al final han quedado estas 6 de las que os hablaremos durante el programa, y creo que están, vamos, que todas las películas tienen un nivel además bastante bueno, y mucha chicha, que ya sabéis que las distopías tienen un punto filosófico inherente y muy humanitario, ¿no? Así que, bueno, antes de nada, presento como siempre a mis dos fieles compañeros, Óscar Gómez y Iván Belenda. Muy buenas. Hola, chicos. Muy buenas a todos. Y nada, no vamos a detenernos mucho aquí. Un breve recordatorio de nuestras redes sociales y nuestro @, que es palomitasdulce3, y nos tenéis tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Además de que nos podéis escuchar en iTunes, nos podéis escuchar en Google Podcast, nos podéis escuchar en YouTube, en iVoox y en Spotify. Estas cosas me cuestan muchísimo decirlas de carrera, así que apuntaoslas. Vamos a empezar directamente por nuestra primera película de hoy, que va a ser Yo Robot, y nos la trae el gran Óscar Gómez. Muy bien, pues Yo Robot es una película que arranca en el año 1938. Un niño tibetano es elegido por un grupo de monjes para representar a su pueblo y convertirse en el 14º Dalai Lama. Esta película la realizó Martin Scorsese tras Casino, una de sus más grandes películas y de alguna forma un enorme bluff. Si sigues la carrera de este hombre, ves que siempre acumula películas exitosas, acaba haciendo una película religiosa cuya aceptación es más pequeña, como pasó con esta, Silencio de 2016 o La última tentación de Cristo con Willem Dafoe. No me vais a cortar con esto. Es que me he preparado dos hojas sobre Kundu. Ah, bueno, pensaba que ibas a hacer el chiste después. No, hombre, bueno, la cosa es decir, pero ¿qué nos estás contando? Ve a Yo Robot. Vale. Como no decir nada, voy a ir a Yo Robot de verdad. Bueno, yendo ahora a Yo Robot, es una película de 2004 de acción y ciencia ficción protagonizada por Will Smith. En estos años en los que era una estrella absoluta, que nada más acabar El Príncipe de Bel-Air quiso empezar a hacer cine. Ya había hecho dos películas, tanto de dos policías rebeldes como de Los Hombres de Negro. Las dos habían ido tan bien que habían conseguido esa secuela. Además, en esos tiempos estaba muy reciente la atención que había recibido de los grandes premios Oscar Globos de Oro cuando interpretó a Muhammad Ali. Era una superestrella y se nota y mucho porque esta película, aunque está basada en un relato de Philip K. Dick, el grandísimo autor de ciencia ficción. Un pequeño apunte, Óscar, es de Asimov el relato. Sí, perdona, no sé por qué he empezado a pensar en Blade Runner. Sí, de Isaac Asimov. Yo muchas veces veo que es un vehículo para Will Smith, más que para el relato en sí que cuenta la historia. Bueno, antes has dicho Asimov, me has corregido con toda la razón. La película recibe el nombre de una serie de relatos de Asimov, pero más allá de las 3 leyes de la robótica que creó él, en verdad no adapta ninguno de esos relatos, no de forma evidente al menos. Claro, esto supuso que en el momento de su estreno los seguidores de Asimov se vieran molestos por ello, ya que estaban cogiendo un pilar de la ciencia ficción
y lo estaban girando para hacer una película mucho más comercial y mucho más recreativa de lo que planteaba el relato, los relatos con ese nombre. Yo, en este caso, pienso que hacer una película lúdica, que probablemente un director más solemne podría haber hecho una película mejor, pero no tan divertida. O sea, esta película yo creo que igual pierde parte del contenido que pudiera tener, pero la veo bastante entretenida pese a ello. Este director que hace la película se llama Alex Proyas, es un director nacido en Egipto de nacionalidad australiana. Sobre todo ha hecho películas de cine fantástico y de ciencia ficción. Empezó haciendo la película gótica El Cuervo y posteriormente hizo Dark City, que es una especie de Matrix de presupuesto medio, y esta fue su siguiente película. Fue un éxito de taquilla que siguió animando a los estudios a confiar en Will Smith para protagonizar en solitario películas. Un poco después haría En busca de la felicidad, Soy leyenda o Hancock. Y bueno, sobre la película en sí, me parece que Alex Proyas hace una gran integración de los efectos especiales dentro de la imagen. En muchas películas de estos años, en los efectos especiales sí que hacía que el público flipara, pero cuando se ven hoy día se nota mucho más el cartón. Yo en esta película veo que Proyas muestra la acción desde un punto en el que no es tan fácil percibir el efecto digital la mayoría de las veces. Iba a decir con esto que parecía que lo han hecho hoy día, pero también es verdad que como hoy día casi todos los efectos se suelen hacer con croma, y en 2004 estaba generalizado dejar parte de la grabación en sets reales, probablemente una adaptación de hoy día fuera un poco más cantosa en más momentos esos efectos digitales. Sobre la adaptación de Isaac Asimov, la actriz Bridget Moynahan interpreta a Susan Calvin, que es el único personaje original de Asimov que sale en la película. En su obra era la protagonista principal, y aquí es un poco la chica que va dando la info. Por así decirlo, prácticamente por momentos da la sensación de que es la turras que le va comiendo la oreja al protagonista, porque en ese sentido la película no tiene tanta pretensión alegórica, y por ello cuando de su boca salen ideas sobre el mundo de la robótica, el personaje de Will Smith suele pasar un poco de ello porque es un racista de robots, que es uno de los conceptos que hay. El protagonista en sí es un protagonista con una mentalidad bastante negativa, porque no considera humanos, bueno, no es que no considere humanos porque no son humanos, los considera tostadoras a seres que tienen una inteligencia real. Bueno, también decía sobre esta película el uso de la cámara lenta en tiempos pre-Zack Snyder me parece que está bien integrada en unas cuantas ocasiones. En otras no, pero más por la incongruencia narrativa que por la forma en la que están utilizados. También me llama la atención la actuación de Shia LaBeouf, que en esta película es un chaval que conoce a Will Smith y le va contando cosas. Me parece que es un papel mínimo, y me llama la atención que esta película sea de 2004 y en 2007 ya estuviera protagonizando una superproducción como Transformers de Michael Bay. A mí siempre me ha llamado mucho este papel de Shia LaBeouf. Siempre me acuerdo de él. Y respecto a lo que decías de los efectos especiales en las escenas de acción, reivindicar un poco las mismas. En relación también a lo que decías del principio, de la diversión y el entretenimiento que aporta la película, porque creo que son muy buenos. Es una película de 2004. Yo la vi con 6-7 años y obviamente te quedan más grabados en la memoria estas películas que ves más veces, pero también es cierto que igual he podido pasar hasta que la he visto ahora tranquilamente unos 8 años o algo así, y me hizo gracia porque me seguía acordando de la escena de Will Smith con el coche cuando le vienen todos los robots en la autopista esa. Me acordaba de la escena en la que él va a investigar en la mansión
de James Cranwell y el robot este que es como el guardián de la casa o algo así, ¿no? En plan que también estaba ahí fuera, le ataca. ¿Cómo salva? ¿Qué era? No me acuerdo si era un gato, un perro, un gato. El gato, sí. Y luego la parte esta del final, que digamos es todo en una pasarela y la cámara va digamos, pasando como por debajo. O sea, como que hace... Sí, va como dando vueltas de arriba a abajo. Sí. Mira, eso es lo que casi menos me gusta de las escenas de acción, básicamente porque no me aportan nada a la propia escena más allá de bueno, quiero molar y hago estos movimientos de cámara tan estrambóticos. Pues a mí sí que me da algo de vértigo, ¿eh? O sea, yo sí que veo... O sea, veo a los personajes... Claro, es que están a una altura exagerada. Están a una altura, sí. Claro. Que luego hay otros planos que creo que sí que son muy acertados, como cuando la pasarela se va a romper y la cámara está como pegada en la propia pasarela, ¿no? Y cuando se mueve para un lado y para el otro... Ahí sí que me da esa sensación de vértigo. Las otras, bueno. Me da que y luego es un también, programa... bueno, el tema de... Perdona, pero sí. antes, ahora te doy... Pero es que me da que es un programa que vamos a hablar un montón de la fotografía, ¿eh? Porque es muy diferente muy en todas las películas. O intenta serlo, esta película. Otra cosa que tenía, que es que no lo sé con seguridad, pero creo que el año más o menos en la que se desarrolla es el 2048, una cosa así, ¿no? Sí, 2038 creo que era. 2038. Me gusta la ambición que tiene. O sea, plantearlo en 2004, en plan, yo creo que en 30 años estamos con aerodeslizadores y robots. Me parece que estaban muy imaginativos. Y la cuña publicitaria de que tenga unas Converse modelo 2004 para poder hacer publicidad de Converse en una película futurista, eso también me parece tan absurdo que me hace gracia. Pero también eso creo que es un toque de construcción. O sea, esos detalles como que construyen también la personalidad del protagonista, porque al final el tío es alguien chapado a la antigua. O sea, tiene una moto de gasolina, me parece, cuando el resto de las personas, pues no sé si las motos son robotizadas o algo así. Y luego tiene un equipo de música, también no sé si son vinilos o algo así. Quiero decir que también aparte de hacer esa publicidad, es una manera de construir la personalidad del protagonista, que por otro lado creo que está bien. O sea, Will Smith creo que aporta el carisma suficiente. El tío ya tiene carisma de por sí, pero creo que el personaje también le da un toque pero más. Carisma Will Smith claro. Tiene... Que luego me hace gracia cómo, digamos, la sociedad ya tiene instaurada la idea de que los robots son buenos y no pueden fallar. Que es algo que al principio me chocaba porque digamos que Will Smith parece ser el único ser humano que no confía en los robots. Sí, pero tiene un punto ahí, claro, ahora mismo estamos en tiempos de pandemia, entonces Will Smith me recuerda un poco a esos negacionistas que dicen, ¿qué pasa? Soy el único que ve que no hay nada, que nos están mintiendo. O sea, me parece que en ese extremo tiene un punto de que está a la contra de todo, y particularmente no veo yo que tenga la razón, porque en el 99,9 periodo de los casos se demuestra que ahí no hay ningún problema. Luego sí que pasa algo que le da la razón. Parece ser que al personaje negativo en esta película le acaban dando la razón, pero hasta que le dan la razón cuando la película lleva hora y media, es el que está dando la tabarra, porque directamente lo que hace es dar la tabarra y a la doctora bla 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 bla, me importa una mierda lo que me estés contando. Sí, bueno, eso también por el tema de lo que le sucedió en el pasado y esa mala experiencia que tuvo con un robot. Sí, yo creo que hay un punto también muy crítico con el control, las corporaciones y todo ese rollo. Al final, ¿cómo era la frase esta que decía la entidad esta que controlaba a los robots? Algo como mi lógica... Mi lógica es innegable. Exactamente. Que además, porque la están ya como medio destruyendo hackeando y demás, es como que esa frase se le queda como en bucle. Y es una escena que está bastante bien. También me hace gracia Will Smith tirándose ahí al vacío, metiendo la mano en la barra esa y cayendo hacia abajo. Bueno, tiene la verdad que la película... Y luego la película tiene una escena también que a mí me gusta mucho, que ahora no la he vivido de
de la misma manera, pero de aquella sí que la viví de una manera terrorífica, que es la escena en la que él se va a los bastidores y los robots antiguos, rotos, que los han, digamos, abandonado allí, se van como despertando y tal. Como que me parece una escena muy interesante, muy diferente a lo que a las demás de la película, que por mucho que sea, digamos, todos los espacios tengan un punto sucio en la fotografía, creo que en esta, digamos, es muchísimo más claustrofóbico también, es decir, le veo muy solo allí, ¿no? A él. Y bueno, en general creo que Alex Proyas hizo su última buena película, porque Señales del Futuro me parece un castañazo tremendo, y luego la siguiente película, que es Dioses de Egipto, es que no voy a decir nada, ¿sabes? ¿Para qué? Quiero decir, al final a mí me recuerda a una serie de dibujos que echaban en los 90 que se llamaba Vienen las momias, que eran momias que cogían como un escarabajo mítico y empezaban a salir alas de avioneta y demás a las momias, es una bizarrada de esas, y esta también hace como elementos de ciencia ficción en Egipto. Yo también quería decir sobre esta película la actuación de James Cromwell, porque me parece muy curioso que haga eso, pero no porque tuviera que ser raro. O sea, James Cromwell es un actor de más de 2 metros y habitualmente cuando le han cogido para cualquier película por su tamaño, siempre le han cogido para hacer papeles en el que destaque en ese elemento, y en esta ocasión siempre se le ve con hologramas. Si no supieras que mide 2 metros, ni siquiera te percatarías que mide 2 metros. Entonces el ver que una persona que igual ha sido encasillada dentro de un mismo tipo de papeles por sus capacidades físicas puede salirse de ellas, pues oye, eso lo veo bien. A mí me pasa a nivel con las interpretaciones de esta película, con los actores, que bueno, no sé si os pasó alguna vez de pequeños, porque te cuesta más, digamos, registrar las caras y demás, que confundes a 2 actores o a 2 actrices y como que no hay manera de que, una vez incluso aprendes sus nombres, no hay manera de que los, digamos, cases bien. Y a mí me pasa, tío, con Bruce Greenwood, que es el villano de esta película, y William H. Macy. Me pasaba un montón de pequeño, porque encima, como son 2 tíos que han hecho papeles muy de trajeados, Bruce Greenwood creo que ha hecho 2 veces de presidente de los Estados Unidos o algo así. Sí, en La Búsqueda 2 y en Kingsman 2. Claro, es que... Y William H. Macy también lo he visto mucho. Bueno, mira, Gracias por fumar, que hace de un político, tal, no sé qué. Quiero decir, como que... Y tío, de verdad, o sea, es que os lo digo en serio, me costaba un montón diferenciarlos. Tampoco es que se parezcan ni nada, porque además los 2 tienen facciones muy concretas, pero... Joder, sí que es cierto. Hombre, que... y parecerse, igual le saca eso, 30-40 centímetros uno a otro, porque William H. Macy creo que es bastante pequeño, de si llega al 1,70 m ya está muy apurado. Sí, pues era, vamos, un drama que tenía yo de pequeño y poco más que añadir. Yo sí que recomiendo a la gente que vea sus 2 películas anteriores a Yo Robot, ¿no? De Alex Proyas. Dark City es muy curiosa. A mí no me llegó mucho cuando la vi, pero me parece curiosísima. Creo que además se ha quedado un poco... Es tan concreta, que se ha quedado incluso como peli de culto. Y bueno, El Cuervo, tengo un buen recuerdo de ella. No me acuerdo prácticamente de la película, pero sí que tengo un buen recuerdo de ella. Muy potente estéticamente. Yo creo que Alex Proyas en general... Y bueno, en este programa vamos a hablar de distopías y va a ser algo muy, muy recurrente el ver a personas que piensan que viven en un mundo distinto de el que viven. Y es que esto pasa hoy día. Es que me contaba ayer, ayer, día de grabación, un amigo que había estado en Malta y que por hacer las cosas más modernas de las que deben, el alquiler de coche, en vez de darle llaves, lo abrían desde una aplicación. ¿Qué pasa? Porque tú te vas a hacer turismo y hay sitios
donde no hay red. ¿Y qué tenía que hacer? Irse medio kilómetro y cuando pillaba la red para poder abrirle, irse corriendo hasta el coche para poder abrir. O sea, hemos querido dar en algún caso ciertos pasos cuando no está el mundo preparado todavía para hacer esos pasos y tenemos que hacer esa ridiculez de echarte una carrera absurda para poder abrir el coche. Que al final ese tipo de cosas se resumen un poco en que nosotros mismos ponemos a la tecnología más lejos de lo que... porque no la hemos configurado lo suficiente como para que corresponda a nuestras necesidades de verdad. O sea, de hecho, esto que acabas de contar, yo me lo imagino y digo, hostia, qué ridículo, ¿no, tío? Que... Es que ver desde fuera eso... a alguien corriendo con el móvil de la mano para... Y es que cuando me lo contaba decía, es que esto casa perfectamente con las distopías, porque si te dieran esa opción, pero luego aparte te dan una llave, pues tú dices, joder, qué guay, estoy con la app, pero si no te va, dices, pues uso la llave, y ya está. Bueno, en fin, esa anécdota que me apetecía contar. Bueno, ahora pasaríamos con Hijos de los Hombres, ¿no? Sería la segunda película de la que hablar. Bueno, pues la presento yo, pero como siempre vamos a comentaros los tres las cosillas que pensamos sobre ella. Así que vamos allá. Bueno, pues vamos con Hijos de los Hombres, ahora británica es la película, la producción en general fue, pues bueno, junto a 3 países que fueron Reino Unido, Japón y Estados Unidos, pero se considera una producción británica generalmente. Y nada, como os hemos dicho antes, de nuevo una película distópica que se ambienta en un futuro ya muy cercano, en este caso, 2027. O sea, quedarían solo 5 años para que llegásemos al punto que nos propone esta película. La película está dirigida por Alfonso Cuarón, que ya sabéis que entra dentro de estos 3 grandes cineastas mexicanos actuales, contemporáneos, que son Iñárritu, Guillermo del Toro y él. Alfonso Cuarón ha dirigido otras películas como la más reciente Roma, como Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que esta sigue siendo una película suya que la gente no sabe que la ha dirigido. Yo no sé si porque se creen que la ha dirigido Chris Columbus o simplemente porque se creen que él no va a dirigir una película de Harry Potter, que yo creo que es más por esto. Pero bueno, he de decir que esta película de Harry Potter que dirige él, la tercera parte, es la que más me gusta de toda la saga. Y yo creo que la mayoría de gente cuando habla dice que es esta, porque a nivel de dirección no hay color entre esta y las otras. Las 4 primeras, vamos, esta cuarta del Cáliz de Fuego o estas 2 primeras todavía, pero todas las que luego hicieron y que tenían un mismo formato... Hombre, yo es que creo que con esta no hay color. Igual la novela, pues hay alguna mejor que esa, pero es que el nivel de dirección de Cuarón en esa es espectacular. Se nota mucho. Y se nota mucho, bueno, no vamos a acabar hablando al final de Harry Potter, pero que se nota mucho, por ejemplo, en estas escenas en exteriores, como la cámara, donde elige poner la cámara, e incluso también, como parece también una historia más para él. El tema del profesor Lupin, los licántropos y demás, como que esa trama, los dementores y demás, toda esa oscuridad, todos esos grises, como que parece que le pegan un poquito más a él. Para si tuviera que adaptar hubiera adaptado, por ejemplo, si tuviéramos que pensar en otra novela de Spider-Man, de Harry Potter, que tuviera que haber adaptado él. Y bueno, volviendo a Hijos de los Hombres, os leo rápidamente la sinopsis. Dice: año 2027, el ser humano está al borde de la extinción, los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razón todas las mujeres del planeta se han vuelto estériles. Al mismo tiempo, el mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la Tierra. Se vive pues en una situación de caos galopante. En tales circunstancias, Theo, un desilusionado exactivista radical de Londres convertido en burócrata, es contratado por Julian para que proteja a una mujer que puede tener el secreto de la salvación de la humanidad, digamos, la persona más valiosa de la Tierra. Bueno,
Este Theo, interpretado por Clive Owen, y Julian, interpretada por Julianne Moore, son... Sí, ni media vuelta. Sí, totalmente. Julian. Por cierto, esto pasa en otra película de la que hablamos hoy. En Moon pasa lo mismo, porque es Sam Rockwell y el personaje se llama Sam Bell. Sam, me llama mucho la atención cuando pasan estas cosas, porque yo siempre pensaría en cambiarlo, porque es un nombre, simplemente. Pero bueno, hablando un momento de Theo, que es el protagonista de esta historia, me gustan mucho estos protagonistas, que los podríamos llamar como protagonistas involuntarios, ¿no? Es decir, como alguien casi en contra de su propia voluntad, y ya no solo de su voluntad, sino de sus intereses generales y particulares, acaba teniendo que hacer, bueno, pues una serie de cosas. Nada, es que totalmente contrarias ya no a lo que él quiere, sino a lo que él proyecta de su vida. La película en general es un espectáculo muy dramático, tremendamente dramático. Creo que Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, que es, digamos, un poco el equipo que se repite también con Iñárritu y Bergman, o Iñárritu y El Renacido, creo que hacen un equipo buenísimo. Siempre había recordado esta película la primera vez que la vi debió de ser en 2010 o así, y recuerdo que, no sé, había cosas que no me habían convencido y demás, y la segunda vez que vi la película fue como como si hubiera tenido una revelación o algo así, porque me parece espectacular. Además, tiene un componente un poco anómalo dentro de la ciencia ficción, o la ciencia ficción fantástica, que hay que añadirle el componente de que es una historia anticapitalista. Es decir, hay varias películas así, pero que sean realmente buenas no hay muchas. Me viene también a la mente Cristal Oscuro, como ciencia ficción fantástica anticapitalista, que la tenéis en Netflix la primera temporada, y única porque la cancelaron, como no. Por desgracia. Por desgracia, sí. Pero bueno, si realmente si lo pensáis, Avatar tiene también toques muy fuertes en relación a eso, con el tema del ecologismo, de estar conectados con la madre tierra y demás. Y en esta película es un poco lo mismo, es como el sistema ha destrozado todo, y hemos llegado hasta el punto al que hemos llegado. La película está grabada en algunas partes en Londres, en Trafalgar Square, pero hay veces que da la sensación de que no está grabada allí. El propio Cuarón dijo un montón de veces que había instado a sus, a las personas que llevaban el vestuario, el diseño de producción, como no la fotografía de Manuel Lubezki, a que fuera todo un poco más mexicanizado. Llegaba a una zona y decía, no, pero vamos a hacerla como para que dé la sensación de que hay mucha más pobreza y suciedad. Llegaba a otra y volvía a decir lo mismo. Como ¿no? Que el tercer mundo ha llegado al Reino Unido. Da la sensación por completo. Claro, la fotografía es muy acertada, es muy sucia, muy gris. De hecho, da la sensación a veces de que, por cómo está colocada la cámara, como si nos estuvieran relatando una especie de documental sobre lo que está sucediendo. Tiene unos planos secuencia muy virtuosos. Tiene uno en concreto que por mucha gente está, y por muchos, lo he visto tops en YouTube estos días y demás, y que está considerado a veces incluso el mejor de la historia del cine, que es el que... Respecto a ese plano, yo también había oído eso, pero yo no sabía que era ese. O sea, yo es que en esa película recordaba un plano secuencia, pero no era ese, porque la película tiene 3 o 4 planos secuencias, y que los 3 y 4 son una brutalidad todos. Pero es que esos planos secuencia son mejores que la carrera cinematográfica entera del 99% de los directores que han existido nunca. Yo sobre todo recordaba este primero donde hay una especie de tiroteo, un asalto. Sí. Ese plano igual dura 5 minutos así. Es una barbaridad. Luego cuando están tirando del coche, que también hay un corte en un momento, pero parece que es un corte de montaje, pero el plano se había rodado seguido, luego la continuación que tiene. Ese a nivel de angustia
es una brutalidad. Luego entiendo que es el que luego se dice por la cantidad de elementos que hay en la zona de guerra. También es que es una salvajada todo eso, pero que, o sea, esta es con muchísima diferencia la película que más me ha gustado de las que hemos visto. Le estaba comentando antes a Iván, es que me parece una película como para que la archiven dentro en la biblioteca esta de Nueva York como película culturalmente imprescindible, porque es que me parece tiene una sensibilidad esta película. O sea, en pocas películas distópicas me ha resultado tan fácil entender que escuchar un llanto de niño hace hincar la rodilla a todo el mundo que hay sin excepción, porque entiendes que de alguna forma, como no nace nadie, el reloj dice que en 80 años o así no va a haber nadie. Y la esperanza de que el mundo siga, porque en verdad, si tú siguieras con tu vida te daría igual, pero el hecho de que no pueda haber nadie, de que tú igual necesites un tratamiento y que no pueda haber nadie nuevo que haya estudiado medicina para prepararse, o 500.000 cosas que pasen en tu vida por las que es necesario que haya niños, que siga creciendo. O sea, es que me parece desgarrador, me parece que emocionalmente es espectacular. Es que me parece una película mágica a todos los niveles. Y todo lo que cuenta con pequeños detalles. Yo me acuerdo, por ejemplo, del personaje de Michael Caine, el personaje de la mujer de Michael Caine, que está en estado catatónico y con un plano de un periódico sabemos lo que le ha pasado a ese personaje, que por cierto la última escena que comparten ellos dos es bellísima, es de una preciosidad tremenda. El pasado del personaje de Clive Owen, que por cierto creo que está espectacular, diría que es su mejor interpretación. Hay un par de momentos, sobre todo cuando descubre que la mujer está embarazada, la reacción que tiene, y el momento en el que el personaje de Michael Caine le está explicando pues a unas personas lo que sucedió, porque el personaje Clive Owen con el de Julianne Moore pues tenían un hijo, en un momento dado se cuenta, pues bueno, lo que cuenta Michael Caine, que murió, y es un plano fijo de Clive Owen está en una esquina escondido, pero la expresión de él, el dolor que transmite, me parece una cosa monumental. No sé si os pasó a vosotros, que claro, a ver, aquí voy con un spoiler algo gordo, es algo que sucede a la media hora, pero es bastante gordo. Cuando estamos viendo la película, antes de empezar, vemos en los títulos en el póster y tal, Julianne Moore, segunda protagonista, y en ese momento de ese plano secuencia del coche, como muere, ¿no? Creo que es un golpe de efecto muy conseguido. Sí. Una de las grandezas, reventar a una actriz de Oscar. Sí. No sé si por entonces tenía un Oscar todavía, pero reventar, sí. Y que sucede es eso, a la media hora, no está hecho de un modo efectista barato. Tiene un cierto sentido dentro de todo el entramado narrativo. Y bueno, también, mira lo que decías, Óscar, lo tenía también por aquí apuntado, esa escena de los soldados parando la guerra por el llanto de un bebé. Bueno, digamos que todo eso creo que es que, repito, todo lo que cuenta la película al principio, también con pequeños detalles como ya se deja ver cómo está el mundo, cómo vemos toda la ambientación, cómo la gente está tremendamente desolada por la muerte de este joven, que están todos afectados, también como vemos el alcoholismo del personaje protagonista. Todo ello, ya digo, con una solvencia tremenda. Es que luego el que está considerado el mejor plano secuencia, que es este del coche, y demás, sí que es cierto que a nivel pues no sé, de complejidad, de dónde has metido la cámara, de que te asalten preguntas a nivel técnico de cómo has hecho esto y demás, es espectacular. Pero es que luego también a nivel de actuación, o sea, que se están pasando ahí una pelota de ping pong. De la boca, es que es dificilísimo eso, tío, es que es espectacular, o sea, y luego la originalidad que tiene cada uno entre el virtuosismo técnico y la originalidad del contenido, es decir, tú has grabado a Clive Owen, por ejemplo, en el plano secuencia final, de edificio en edificio, escondiéndose, cuerpo a tierra, levantándose, viendo cómo él estratégicamente tiene que seguir avanzando y demás,
Pero es que luego encima llegar a ese clímax de no, que ahora todo esto que él ya había superado lo va a volver a andar sin ningún problema porque un niño se ha puesto a llorar. Y baja delante de todo el mundo, que es incluso llama... O sea, además te das un respiro. Es que me parece espectacular. Luego también tiene ahí un par de toques pseudo oníricos con el tema de los ciervos, que bueno, no sé si esto lo hemos comentado en algún programa, pero los ciervos siempre son la ejemplificación de la reencarnación. En Julieta, por ejemplo, también usaban los ciervos, me viene así a la mente. Y sobre todo que yo creo que esa escena en la que sale un ciervo, eso es de Last of Us. Total. Yo creo que viendo esa secuencia de 5 segundos te sacas uno de los mejores juegos de todos los tiempos, porque es inspiración directa y lo bonito es, esta película tiene algún efecto digital visible más allá de eliminar igual alguna sombra, hacer alguna corrección de cámara o algo así, igual no tiene ningún efecto digital en absoluto. Bueno, creo que sí. Cuando nace el niño, sale Bao de la vagina de la mujer. Entonces, igual eso sí que se ha integrado digitalmente, pero más allá de eso, creo que no hay ningún efecto digital, que todo se ha construido el set y se ha hecho. Bueno, no vamos a ser redundantes con que es una salvajada, pero ¡buah! Yo la considero, no sé, así a bote pronto, top 5 ciencia ficción siglo XXI, o por ahí debe de andar, me parece, porque además es que es lo que ya hemos dicho, es que es todo lo que cuenta. Antes os he leído la sinopsis y ahora ya está chocando y abrazándose con todo lo que decimos sobre lo que va pasando, pero es que fijaos la gravedad de todo y cómo está ejecutado. O sea, esta película es un desafío muy superado cinematográficamente y simplemente haberlo hecho ya es, vamos, un triunfo absoluto. Y sobre los planos, es que tiene una integración en las cámaras porque ahora pues es más o menos habitual ver planos secuencias. Pero yo creo que no tienen o están creados para meterte dentro del mundo, lo hacen en un momento puntual, pero tener esa calidad todo el rato y de alguna forma tú los vas comprando porque ya les estás viendo varias veces. Por eso los integras de forma tan natural. Si de repente te sacan un plano secuencia sin más al final de la película y no has tenido ninguno, lo notas como una sacada de chorra. Y yo creo que pierde dramatismo porque no te has acostumbrado a ese elemento. O sea, me parece que, por ejemplo, pues en esta película última, El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés, también hace un plano secuencia brutal de 11 minutos, creo. Pero lo hace al principio y no lo vuelve a hacer, porque narrativamente no tiene sentido. En la película del Renacido, que tiene muchos planos secuencia, alguno no tiene el empaque que tiene otros, igual por la propia duración, pero es que en esta todos los planos secuencia están pues en eso, 5 o 7 minutos, y tienen todos los planos secuencia que son una barbaridad, y además es que te das cuenta de que lo estás viendo cuando llevas un rato y te das cuenta de que no ha cortado, porque tú hasta entonces te estabas viendo en plano contra plano y de repente uno de los planos deja de tener contraplano y empieza a moverse la cámara para igual ver el propio contraplano dentro de el escenario en el mismo plano. No es en ese sentido tampoco, pues como hacía Berlanga, por ejemplo, que casi lo hacía como reto personal el hacerlo todo en un plano, que también tiene mérito increíble. Pero, vamos, es que es una pasada y tampoco quiero seguir redundando en esto. Es que hacía 9 años que no veía esta película. Es la que al final más me ha gustado de todas las que he visto hoy. Y vamos, insto a todo el mundo a que la vea. Está en Prime Video, al menos. Así que, todos ahí. Pues nada, chicos, aquí ya habéis visto que queremos mucho a esta película y cómo está realizada, la historia, absolutamente todo, que yo también me tengo que incluir en este saco de Oscar de que es la que más me ha gustado de las 6 películas que os traemos hoy. Y por comentaros así una cosita final, pues es una película que
recibió 3 nominaciones a los Oscar. Como no, siendo de ciencia ficción, no fue nominada a película. Estuvo nominada a guión adaptado, a fotografía y a montaje, y en los BAFTA tuvo las mismas nominaciones, pero ganó al final diseño de producción, que fue otra nominación mayor que tuvo, y fotografía también lo ganó, que es un trabajazo de Emmanuel Lubezki. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente película. ¿Cuál era, chicos, la siguiente película que íbamos a traer ahora? Distrito 9. Distrito 9, muy bien, pues vamos allá entonces con Distrito 9. Bueno, pues Distrito 9 o District 9 es peli de 2009 dirigida por Neil Blomkamp, el cual adapta su cortometraje Alive in Joburg. Esta peli fue su debut en cuanto a largometraje se refiere, y posteriormente también dirigió Elysium, Chappie y otra película que tiene pendiente de estreno, bueno, que se estrenará a lo largo de este 2022, Demonic. La película la protagoniza Sharlto Copley, que también colaboró con Blomkamp tanto en Elysium como en Chappie. Ha salido en la película del Equipo A, por ejemplo. Son amigos desde la universidad, de hecho. Creo que también tenía un pequeño papel en este corto de Alive in Joburg, según tengo entendido. Bueno, y también, por ejemplo, fue el villano de la versión americana de Old Boy. Y estuvo nominado a 4 Oscars. Esta sí, pese a ser de ciencia ficción, estuvo nominada a Mejor Película y también a guión adaptado, montaje y efectos visuales. Bueno, nos situamos en Sudáfrica, concretamente en Johannesburgo, donde 28 años atrás llegó una nave espacial y que, debido a que la nave estaba defectuosa, los alienígenas se ven obligados a descender a la Tierra, donde los ubican en un gueto donde viven en pésimas condiciones y son constantemente maltratados. Bueno, la película tiene como 3 partes, yo veo así como 3 partes diferenciadas. La primera, que dura unos 30-35 minutos, que está a medio camino entre el documental y la narrativa convencional, y que en ella, entre otras cosas, se nos presenta al protagonista y a qué se dedica. La segunda, donde se desarrolla en parte el principal problema que tiene el protagonista, y la última parte, que son unos 40 minutos, que ya es pura acción. Y como he dicho, bueno, la película empieza como un documental con entrevistas a expertos que se sitúan después de los hechos de la película, dejando entrever que algo gordo ha sucedido. Me gustaría resaltar un comentario que me hizo gracia de uno de los entrevistados, que dice que la población se sorprendió cuando se descubrió que la nave aterrizó, o bueno, quedó en el aire encima de Johannesburgo, y no de una de las ciudades americanas más importantes, estadounidenses, vaya. Claro, me hace gracia porque ya el propio cine ha instaurado la idea a la gente de que si viene unos alienígenas por aquí, van a caer o van a recalar ahí en Estados Unidos. Así que bueno, esta como coña... monstruoso, ¿no? Sí, pero Sí. Pero de en cierta forma... Es que Johannesburgo no es una aldea. O sea, en Johannesburgo igual viven 5 millones de personas. O sea, es una de las ciudades económicamente más poderosas de toda África. Sí, pero tampoco se había visto que entiendo todo el sentido que tiene, pero claro, también pienso en eso otro. Bueno, también en esta parte tenemos entrevistas a la población dando su opinión acerca de lo que piensan de los aliens, y vemos cómo existe un desprecio tremendo, ¿no? Un racismo hacia ellos bastante importante. También vemos carteles en contra de los aliens, se les llama bichos de forma despectiva. Veo aquí, yo creo que bastante marcado, y yo creo que es la intención, un paralelismo con el apartheid. También por el hecho de que se sitúa en Sudáfrica toda la trama. Claro. Y bueno, ahora hablamos... Sí. Antes de nada, eso que dices de los carteles y tal que había por ahí, la película es que de esto no sé por qué me acuerdo, creo que porque cuando fui a ver Dragon Ball Evolution al cine de pequeño, se estrenaba Distrito 9 y la persona que nos llevaba, a mi primo y a mí, se fue a ver Distrito 9 y nosotros a Dragon Ball, y yo creo que ya había visto el cartel por ahí. Para el marketing de la película se utilizaron carteles como tal de la peli. En plan de, pues eso, District 9, solamente para humanos. Y cosas así, ¿sabes? O sea, como que hicieron ahí un lenguaje metacinematográfico en el marketing también. Bueno, luego
En esta primera parte, como he dicho, también, aparte de todo esto, se presenta al protagonista, que es lo que viene a ser básicamente un capullo. O sea, su nombre es Quicus y es un operario de la MNU, que es la empresa que controla el Distrito 9 y al que le encargan desahuciar a los alienígenas, ya que plantean trasladarlos al llamado Distrito 10. Me encanta toda esta parte porque, a ver, el desarrollo del personaje protagonista, yo creo que es un tío que no llegas a empatizar con él hasta cerca del final. O sea, es decir, el tío le pasan una serie de cosas, pero no deja de ser un capullo racista, egoísta, que hasta que no tiene toda la mierda encima, no cambia así un poco no tiene ese cambio de personalidad bastante conseguido. Y cambia porque le toca a él, vamos, claro. No le sale. Hay otra cosa acerca de él, es que su apellido es holandés. Claro, en Sudáfrica la población blanca generalmente era gente holandesa, lo que le hace ponerlo en la cúspide de la pirámide social sudafricana de esos tiempos. También hay un paralelismo con este actor. La película la produce Peter Jackson. A mí me recuerda mucho al actor protagonista de Tu madre se ha comido a mi perro. O sea, físicamente me recuerda muchísimo Salto Copley a este actor, a Tim Balm. Y cuando me daba cuenta de eso decía, joder, qué paralelismo, porque, claro, con esta relación que tenían los dos me recordaba un poco a esa o a la que tenía Bruce Campbell con Sam Raimi, que eran pues el actor era mayor que el otro y le iba metiendo en proyectos porque se le iba dando bien, y en el momento en el que se ha hecho director, pues coño, eliges a tu amigo para que lo protagonice. Ese paralelismo me gustaba. Bueno, luego la película tiene escenas bastante duras, es decir, no sé si comentar lo que le pasa al protagonista, pero algo le pasa. Y digamos, esta segunda parte experimentan con él. ¿Y cómo experimentan con él? Pues haciendo que dispare unas armas alienígenas y con ello lo obligan a matar a un alien indefenso. Es una empresa... A ver, aquí también hay una crítica clara al capitalismo. De hecho, se explicita en una escena, ¿no?, donde están experimentando con este hombre y no les importa su vida ni sus sentimientos. Es decir, esto le va a dar millones porque la propia empresa, a lo que les interesa es conseguir... Es una empresa de fabricación de armas, les interesa conseguir el tema de controlar las armas alienígenas. Bueno. Claro, es que además el problema es la privatización también. Claro. Claro, dices tú, bueno, si eso perteneciera o sea, si estuviéramos hablando de que esta gestión la hacen todos los países juntos, no sé qué, tal, con acuerdos... No. O sea... Y esas escenas yo creo, en mi opinión, pierden un poco de la crítica, porque claro, hay gente que tiene rechazo hacia estos alienígenas, pues suele pasar pues los comportamientos racistas internos de las personas que lo son y ya está, pero cuando ya no únicamente quieren esas armas, sino que tienen el morbo de matar a un bicho, en vez de estar dando a un pelele de plástico como estaba dando antes, pues yo ya ahí ya no estoy viendo tanto un dibujo humano, estoy viendo una caricatura. Entonces, si lo estaba tomando hasta entonces como una sátira, ahí creo que patina un poco porque ya no estás viendo a humanos corrompidos, estás viendo a hijos de puta, pero de lo peor del mundo. No puedes ver ningún gesto de nadie de tu entorno o en ti o cosas de ti mismo. Eso ya es un dibujo total. Yo creo que también es porque hay ahí un racismo también universal. Si hay una persona que dice algo así como en las primeras entrevistas, algo así como, joder, porque si fueran, yo qué sé, de otro país, pero es que no son ni de mi planeta, ¿no? Claro, yo creo que es que... Hostia, es que yo creo que hay gente... De hecho, no sé si os fijasteis, pero cuando, bueno, la nave se mueve
Y demás, hay gente como, como haciendo el gesto de marcha de aquí, venga. En plan, además que no es como un hasta luego, en plan de ay, adiós, tal. No, es como venga, fuera de aquí. Tal. Y dices tú, joder, tío, ¿cómo somos, macho? Es espectacular. Además, eso que, por cierto, volviendo a esto que dijo Iván al principio de esta segunda parte de la película, es que la película crea realmente una especie de como que parte muy bien su trama, su manera, ¿no? de escenificar todo. A los 50 y algo minutos de película, de repente la peli cambia. O sea, cambia porque yo creo que cambia por la perspectiva, ¿no? De él, de ese protagonista. Claro, a ver, toda la película se centra en él, pero bueno, toda la primera parte, pues vemos también, hay un alienígena protagonista, también lo vemos a él. Luego pasa más a él, al propio Wikus. Y luego en la última parte, que es que es acción pura y dura. O sea, claro, ahí digamos que la crítica se disipa un poco en favor de la acción, que es lo que pasa, que yo creo que está muy bien rodada. O sea, noto tal vez un cambio de calidad en el guión, pero porque, bueno, tampoco esas partes de acción requieren Resulta bastante divertido ver cómo revienta las cosas, porque es que es un efecto digital muy bien integrado en un escenario real. Y también de maquillaje. La película hace unos maquillajes para hacer como la mezcla genética entre los alienígenas y los humanos, que está también a nivel efecto muy bueno, y eso es algo que las películas de Neil Blomkamp tiene muy bien, la integración en los efectos especiales. En Elysium también era una película que se veía espectacular, o Chappie, y también se planteó que hiciera una película sobre Alien, y pues hombre, también Ridley Scott ha sido bastante virtuoso con los efectos especiales ya, pero tendrá curiosidad en decir cómo hubiera hecho los efectos especiales en una película como Alien. Quién sabe, ¿no? Que, bueno, ya lo has dicho tú, Óscar, el tema de cómo ves reventar a gente, a cosas y a gente en esta película, que es algo que también, digamos, se le relaciona mucho a Blomkamp, el tema del gore. O sea, yo, igual, sobre todo en District 9, aunque en Elysium hay 2 o 3 momentos también que dices, joder, chaval, no aguantabas más aquí, ¿no? Pero tienes que reconocer, Ivy, que disfrutas mucho. Tienes que reconocer. Ves a un tío reventar ahí. Me lo paso. Joder, es que en Elysium hay un momento en el que, bueno, a otro uno explota y a otro se le revienta la cara y tal. Que me mola verlo, porque además está bien hecho. Sí. Y además hay que reconocer que luego es muy emocionante, cuando pasan, o sea, al margen de la casquería, que es muy emocionante cuando pasan cosas en la película. O sea, hay un momento en el que el protagonista se sube como una máquina, y el momento en el que la máquina se abre para él, dices tú, tío, súbete ya, ¿sabes? Es como, corre y métete dentro ya de la máquina porque vas a reventar a todos, ¿sabes? En plan, como que es muy emocionante al mismo tiempo, También cuando... Y parece la máquina de Alien también, cuando se subía Ripley. Sí. También Aliens, cuando Matt Damon caso. en Elysium coge armas por primera vez y tal, dices tú, venga, vamos a, ¿sabes? Como que... Y que además se espera bien a ese tiempo, no te lo da... Sí. Tienes que aguantar. No te ducha. A mí es que ese final, pues sí, es un contraste, pero también sí que pasa algunas veces que en las distopías igual puede hacerse todo tan panfletario que al final acabe siendo pesado. Y yo creo que de vez en cuando irse a lo lúdico yo lo agradezco bastante. Y una cosa que quería comentar de la película, que la tenía aquí apuntada, que no lo veía. Comentó, creo que Óscar antes, lo de que la película está producida por Peter Jackson. La idea original era hacer una película de Halo con Neil Blomkamp. ¿Y qué pasa? Que no les daba el presupuesto para lo que querían hacer y buscaron como algo alternativo y tal, y al final hicieron District 9. Cuando estamos grabando esto, queda un mes o un mes y medio o algo así para que salga la nueva serie de Halo en Paramount Channel, creo, que sería para que os quede claro, marzo de 2022. Me parece muy curioso que nos hayamos metido justo con esta película. Y también, sí, me daba mucha curiosidad un Alien de Neil Blomkamp, un Halo de Neil Blomkamp.
De hecho, me parece que pega más Halo a este hombre, esa es la historia de Halo, que la historia de Alien, ¿no? O Death Space, algo Death un poco Space de bichos pequeñitos de estos que te rodean, sí. Creo que hemos hablado más de videojuegos en estas dos últimas películas que igual en todos los programas juntos. Que las distopías en los videojuegos pues gustan mucho. Se tocan mucho. Son llamativas. Sí. Y en alguna hablaremos de Infamous o de Prototype o de algún otro también. Exactamente. Bueno, ahora cada vez hay más adaptaciones, así que sí o sí vamos a acabar hablando de ellas. Yo, esta película creo que es la mejor de este director. Sí, que por otro lado, ha ido un poco... Hostia, ha ido para abajo. Bajando el nivel, ¿eh? Es decir, a mí Elysium sí que se me mantiene un pelín por debajo de Distrito 9, pero sí que creo que me gusta más de lo que se dice de ella. Chappie ya hay un bajón de calidad. Y luego esta última que ha hecho de Demonic es que le han dado hostias por todos lados. O sea que... Totalmente. Esta de Chappie, yo es que en el cine estaba flipando. O sea, debe de ser de esas películas, te esperas una barbaridad, o sea, te esperas, yo qué sé. Además, que creo que es la película en la que ha tenido un reparto más estelar, ¿no? Dev Patel, Hugh Jackman, y de repente ves la peli y dices tú, yo creo que una de las cosas que más me sorprendió de la película es su promoción. Es que chirriaba por todas partes la promoción que le hacen a Vodafone. Es que no para de dar vueltas la cámara a un edificio que pone Vodafone entre secuencia y secuencia, y era como, pero basta ya. Pues, o sea, es que, de verdad, o sea, cuando veáis la película, contad las veces, porque son un montón de veces, y encima creo que lo que pasa al final de Chappie es en ese mismo edificio. Con lo cual meten aún más escenas de planos aéreos del edificio este con la promo de Vodafone. Bueno, yo estoy muy contento con el resultado final de District 9 y con la resolución del clímax y con que no se regodee mucho con la parte sentimental del final, sino que sea un plano y ¡pum! Se acabó. Otra cosa que quiero decir para cerrar es que todos los alienígenas no se les da un nombre como tal a la raza de alienígenas, ¿no? Tienen nombre de Jonathan Johnson. Sí. Christopher Johnson. Sí, el nombre que sea en plan como cuando llegaban a la isla de la Esperanza los inmigrantes y decían, me llamo Vladislav Jars, pues te vas a llamar Johnny Walker. Es que ahí la película también es muy interesante porque ves que les ponen nombres para que sean seres desahuciables. Claro. Para que sean seres sociales, para que les puedas hacer este tipo de cosas. Porque luego para darles ayudas y tal, no, los has dejado en un campo de concentración, pero para desahuciarles, para joderles la vida, para quitarles a sus hijos. Que hay un momento... en que amenazan. Claro, el personaje Sharlto Copley le dice, no, es que si no te mueves, vamos a quitarte la custodia. Es que le dice custodia, tío. Es que es alucinante, ¿sabes? Ahí también... Lo del tema de los desahucios y el relacionado, bueno, obviamente con el racismo y con hacerles seres políticamente sociales que tampoco sabemos, o sea, no sabemos si lo son, sabemos que lo son en un momento de la película, pero al principio no, yo qué sé, están ahí porque dicen llegaron. Que se murieron todos sus líderes, pues no ves que haya ninguna cabeza un poco que hable por ellos ni nada. Claro, pues bueno. Vamos a ir a la siguiente película, a ver si no me equivoco, creo que tocaba Moon ahora, ¿puede ser? Sí. Pues vamos a hablar de Moon de Duncan Jones. Bueno, gente, pues vamos a hablar de Moon, película de 2009, película que recogió... Por cierto, como todas de las que os estamos hablando, quizá un poco menos Yo Robot, críticas muy positivas en la prensa y también por parte del público. Antes de nada, por, digamos, reagrupar un poco todo lo que... a todas las películas, deciros en qué plataforma están. Ya os comentó Óscar que estaba Hijos de los Hombres en Amazon, tenéis en Disney Yo Robot y tenéis en Netflix tanto District 9 como
Moon, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la sinopsis de esta película, dirigida por Duncan Jones, que también dirigió Código Fuente, Warcraft y la reciente Mute, que creo que salió en Netflix, que esta es la que me faltaría por ver de él. Y bueno, la sinopsis dice así: en un futuro no muy lejano, un astronauta, interpretado por Sam Rockwell, vive aislado durante 3 años en una excavación minera de la Luna. Cuando su contrato está a punto de expirar, descubre un terrible secreto que le concierne. Me ha apuntado cosas que me gustan y cosas que no me gustan de la película. En las que no me gustan hay prácticamente unanimidad en que son algunas transiciones del montaje de la película que las veo un poco a veces atropelladas. Me parecería como mejor simplemente cortar de plano a plano y no hacer pues un pequeño dissolve de imagen a imagen, pero bueno, es que es una bobada. El resto de la película es un disfrute muy claustrofóbico. Luego, a nivel argumental, sorprende también lo rápido que propone las cosas, que a veces dices que quedan 20 minutos, no, que queda 1 hora de película, ¿no? Que esto pasa con Moon. Y bueno, a mí la peli yo la recordaba ya muy bien. Esta vez que la he vuelto a ver, simplemente he apuntado esto que no me había gustado mucho, pero en general vuelve a ser para mí una gran película de intriga, que para mí, antes que ser de ciencia ficción, antes que ser distópica, es una película de intriga. Bueno, sobre eso os digo, yo no veo que sea una distopía. En la distopía sucede en la Tierra, pero claro, al estar pero situada yo en la Tierra veo que va hasta mejor, porque ha eliminado fuentes de energía que producían efecto invernadero al tener el 70% sacado de ahí. O sea... Quizá puede ser que la distopía también venga en el sentido también social, en el sentido corporativo, o sea, en un sentido más humano, porque si os fijáis, es que claro, esto es comentar el final de la película, pero bueno, si no, ya os Habría avisamos. aviso de spoilers. Porque, exactamente, claro, abrimos... Claro, es que es muy interesante además lo que ha comentado Oscar de por qué puede ser por qué sería distópica esta película, ¿no? Y sí que es cierto que cuando bueno, llega spoiler enorme de la película, avanzad el audio si no. Hasta la siguiente peli, porque... No, bueno, pero simplemente comentar que el final de la película, el personaje protagonista, bueno, personaje protagonista, de esto hablaremos ahora, pero el personaje del protagonista vuelve a la Tierra en una cápsula. Y ahí vemos brevemente, muy brevemente, cómo hay una serie de comentarios como si fueran, por ejemplo, representando noticias o personas dando noticias o personas dando pues noticias en la radio y demás sobre este tema, diciendo algo así como le vamos a considerar un inmigrante ilegal, digamos como... Sí, dicen algo de que no sé si es un chalado un inmigrante ilegal, pero deberían detenerlo. Deberían detenerlo y demás, como... Y luego también que lo que está pasando en esa nave, o sea, en esa estación, es muy poco humano, tío. O sea, es lo más antihumano que hay. De hecho, hay un momento en el que el protagonista le tiene que recordar al robot, que es Yerty, que creo que está... creo que es Kevin Spacey en la versión original. ¿En serio? ¿Pagan a un actor así para que te haga de robot? Creo que sí. Y hay un momento en el que Sam Rockwell le tiene que decir a Yerty, o sea, porque le está diciendo algo relacionado con qué más da que esté sucediendo todo lo que está sucediendo en la nave o algo así, o lo relativiza un poco. Y entonces el Sam Rockwell se le queda así mirando y le dice, ya, pero es que tú y yo no funcionamos igual. O sea, nosotros somos seres humanos, ¿sabes? Quiero decir, por mucho que yo sea, abro spoilers otra vez, por mucho que yo sea un clon, no puedes dejar de considerarme un ser humano. Por mucho que yo sea una repetición, sigo teniendo mi conciencia, teniendo sentimientos y demás. Entonces sí que el comportamiento de esta corporación es totalmente antihumanitario. Por comentar alguna cosa técnica también de la película, destacar el temazo y los temazos que se saca Clint Mansell. Es espectacular. El primer tema de 7 minutos, creo que es más o menos, que se llama Welcome to Lunar Max Industries, porque es, digamos, la corporación
que está, bueno, extrayendo, bueno, la que digamos extrae materiales de la luna, la que produce esa excavación minera, y es espectacular ese tema de inicio, y luego como ese piano, ese leitmotiv vuelve varias veces en la película, un poco también cuando sale digamos a la luna, ¿no? Con los coches y demás, las excavadoras. No sé qué pensáis formalmente de la película, porque yo estaba un poco... lo recordaba como todo mucho mejor integrado, y ahora cuando la he vuelto a ver vi que pues en los planos de la luna a veces el cielo parece un poco, digamos, en algunos, no en todos, pero que en algunos planos sí que el cielo pues parece un poco más como si estuviera aparte, integrado, ¿no? Tuve una sensación un poco extraña esta vez formalmente. Bueno, yo creo que cumple, quiero decir, yo veo esta película más de guión que de dirección. ¿Qué pasa? Que yo creo que incluso desde la dirección, sobre todo en escenarios cerrados, creo que pues eso es bastante solvente. Aunque sí es verdad que tampoco en ese apartado me vuela la cabeza ni nada por el estilo, pero yo creo que consigue mucho con poco y que atrapa dentro de su aparente sencillez. Pero sí, yo creo que a nivel de guión es más destacable que a nivel de... Más destacable. A nivel formal. No, yo creo que igual de las películas de hoy es un poco el director que como lenguaje audiovisual menos destaca, sin decir en ese sentido que sea un director malo, pero sí que es ese aspecto verdad, integra relativamente bien los efectos porque es una película barata y yo creo que se ve más cara de lo que es. Pero sí, a mí en esta película me gustan mucho dos cosas. Una de ellas es ver hacer el día a día del protagonista, cómo es el desempeñar su trabajo, que es un trabajo de ganadero, pero es dentro de un escenario distinto, y verle cómo prepara las cosas, o sí, eso me gusta. Y también me gusta un concepto que tiene la idea, bueno, volviendo a lo que has comentado tú antes, él es un clon, no es el primer clon que hay, él piensa que vive en un año. ¿Qué descubre luego? Pues que no es un clon y que no es el año. Entonces, de alguna forma, todo ese escenario que era hipermoderno es el mismo, pero tú ya le empiezas a ver con rastros de polvo, rastros de suciedad, porque ya es algo que no lleva ahí 3 años, es algo que puede llevar ahí 150 años, y tú llevas eso. Luego sí que es verdad que se resuelve que apenas debe de haber alguien ahí desde hace 10 años, porque su hija sigue viviendo, tiene 16 años, 15 tiene su hija, lo que habla un poco acerca de que el sistema que tenía montado esa empresa muy perfecto no era, porque han tenido que rascar poquito como para sacarlo. Si me dijeran que tras 100 años han conseguido alguien ver la rasquilla, pues me parecería muy impresionante cómo está montado ese sistema para que nunca se dé. Entonces, me gusta más eso hasta que veo que han pasado 10 años. Digo, pues muy perfecto no está bailado. Se ha enterado rápido el colega, ¿no? Sí, no ha tenido que ser muy pispao, que simplemente ya ha empezado a leer cositas raras. Es que también, cuando le ponen el vídeo familiar, le meten un corte que, joder, el que no haya editado un vídeo en su vida dice, coño, pero me ha metido un corte de la leche. Sí, algo raro había por ahí. Bueno, también el giro que, pues cuando se descubre que es un clon y tal, ya yo creo que Duncan Jones no tiene mucho interés en que el espectador se sorprenda demasiado, porque es que, aparte de ese detalle, luego hay otras cosas que ya dejan caer que... Hombre, que algo raro pasa desde luego, pero que es un clon es muy probable. Por ejemplo, esa conversación que tienen el robot y la empresa, ¿no? Que escucha a una parte el personaje principal. Claro, ahí también hay una genialidad, que te piensas que es una continuidad, pero no es la continuidad con él, sino con otro. Y ahí también hay de guión que eso, claro, eso es guión porque el montaje te lleva a... Claro. Entonces, esa escena también está bastante... muy bien, y también me gusta otra cosa de la película, que es cómo están fabricados para durar 3 años, y cuando ya queda poquito, el cuerpo se cae a pedazos. Es un paquete, y ese paquete ya se está pudriendo por dentro y ya casi no es capaz de hacer nada.
Y eso también me parece un concepto que se habrá visto en más sitios, pero que yo cuando lo veía aquí decía, está muy bien hecho porque es eso, es ya ya no es nada prácticamente, no tiene casi fuerzas ni para hablar. A mí me encanta, bueno, no sé, no hemos comentado la interpretación de Sam Rockwell, me parece. Creo que está impresionante. Además, vale, tenemos a 2 clones al final, que son los protagonistas así, y cada uno tiene una personalidad diferente. ¿Te crees que siendo la misma persona sean diferentes? Porque uno, por ejemplo, no acepta que es un clon, el otro sí, diferentes mentalidades, y el tío sabe transmitir cada una de una manera muy, muy lograda. Claro, y porque uno, digamos que ya ha superado esos problemas que tenía él cuando llegó a la nave, de rabia, de contenerse, de paciencia, de tal, y el otro no. Entonces, de hecho, el otro ve en él su mismo reflejo de ya. Ya sé yo cómo era yo. Viéndote a ti, ¿no? Y creo que eso está... Sí, el tío está espectacular. Sam Rockwell, la peli... Que, por cierto, la peli ganó... Que lo acabo de ver ahora. Ganó... No sé si actor también, pero ganó película en Sitges. Actor, guión y diseño de producción, me parece. Actor, guión y diseño de producción. Aparte de película. También mejor debut de autor británico en los BAFTA. Para Duncan Jones, al que por cierto le pasa lo mismo que a Neil Druckmann. Yo creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no? Va para abajo. Es su siguiente película, Código Fuente, que está bastante bien, pero no me parece tan redonda como Moon. Es que es igual que Neil Blomkamp, o sea, es decir, a la altura un poco por debajo. Y luego bajas a Warcraft, que, bueno, a mí no me disgusta, aunque sí que, bueno, tampoco, o sea, daba para más, yo creo. Sí que se ven sus cosas que son peores, sí, ¿no? Que su anterior... bueno, a ver, en Warcraft tuvo también problemas con los productores porque el montaje le cortaron 1 hora y se nota. Sí. Pero luego sí es verdad que Mudo, que era una película más personal de él, es fallida, acaba siendo fallida. Creo que tiene intenciones buenas, pero el resultado, digamos, se queda a medias. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir con la siguiente película que nos atañe hoy, que es... ¿Cuál es, chicos? Looper. Toca ahora Looper, que nos la trae Iván, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, pues Looper, película del 2012 que dirige Rian Johnson, director de Brick, Puñales por la espalda y el tan polémico episodio 8 de Star Wars, Los últimos Jedi, y que protagoniza Joseph Gordon-Levitt, que lo hemos visto en Origen o en El Desafío, la peli de Robert Zemeckis, Bruce Willis y Emily Blunt, protagonista, recordemos, de Sicario o de Al filo del mañana. Y bueno, la peli nos sitúa en el año 2044, donde un grupo de asesinos a sueldo llamados Loopers se encargan de matar y deshacerse de los cuerpos de las personas que se envían a través de una máquina del tiempo desde el futuro. El problema surge cuando Joe, uno de los Loopers, recibe el encargo de matar a su yo del futuro. Bueno, esta peli la veo yo como una mezcla de géneros, sobre todo de 3 que me gustan mucho: ciencia ficción, cine negro y western también. Está narrada por el protagonista, lo que hace más visible ese toque a cine negro. Destacar, para empezar, el maquillaje, que creo que es impresionante. Veréis que, si no habéis visto la película, que Joseph Gordon-Levitt está maquillado de manera que parezca un Bruce Willis joven, que al principio pues un poco difícil de creer y queda un poco raro. Tiene la ceja rara. Sí, pero hace un trabajo Joseph Gordon-Levitt muy destacable, porque tú lo ves que como que copia gestos del propio Bruce Willis en sus interpretaciones y creo que queda bastante bien. O sea, superada esa rareza, creo que queda bastante bien. Aquí nos hacen una gran representación del futuro, el cual se plantea terrible, como cuando, por ejemplo, se ve al principio un tipo le roba una maleta a otro y este último lo mata de un escopetazo sin pestañear y como si fuese algo normal, porque no existe reacción de nadie alrededor.
La narración en general me gusta mucho, cómo de bien dosifica la información, cómo te cuenta todo lo que necesitas saber y no se enrolla en cosas que realmente no hacen falta. Por ejemplo, la mecánica de los viajes en el tiempo, de la que, por cierto, hay un diálogo en una escena extraordinaria, una conversación que tienen ambos Joes, ¿no? Donde el personaje de Bruce Willis le viene a decir básicamente a su yo joven que no se va a poner a explicar cómo funcionan los viajes en el tiempo porque estaría haciendo diagramas todo el día y sería un coñazo. Bueno, también en esa conversación, que creo que es interesantísima, se desvelan las intenciones del personaje de Bruce Willis y habla de algo que me gusta mucho, cómo lo plantea el tema de los recuerdos y que luego lo vemos en la película, cómo lo que haga el Joe joven, Joseph Gordon-Levitt, sabiendo lo que sabe, repercute en los recuerdos del Joe viejo, llegando al punto en el que se puede olvidar de todo lo que ha vivido en las últimas décadas. Claro, me parece un conflicto dramático muy potente, uno de los muchos que creo que tiene la película y que están a la altura. Además que es eso, Bruce Willis en este caso creo que está a la altura a la hora de transmitir ese componente emocional. Por poneros un ejemplo, él no quiere olvidarse de su mujer. Y entonces al personaje, a ver si lo explico bien y me entendéis, al personaje de Joseph Gordon-Levitt, al ser la misma persona, si su yo del pasado empieza a cambiar hechos, igual el propio Bruce Willis no puede llegar a conocer a su mujer. Y de hecho esto se ve muy bien en la película, se muestra muy bien. Y todo ese drama interno. Hay una escena muy buena, ¿no? Que está él como en una especie de... cerca de un alcantarillado. Sí, y está, no olvides su cara y tal. Porque... Eso, y abre como un brochecito de ella con una foto de ella y empieza a repetir lo de la primera vez que vi su cara, la primera vez que vi su cara. Eso está muy bien. Que eso luego también lo ves muy bien en esto de A Life in a Day, que es para mí el mejor tema musical de la película, que además compone una secuencia de montaje maravillosa de la película, ¿no? Sí, otra vez empieza... Bueno, creo que estás repitiendo una escena. Sí. Que te la están volviendo a sacar y ya te vuelven a cambiar el paradigma. En ese sentido, ya es la segunda distopía de la que estamos hablando hoy que hace una cosa parecida. Y yo esta película la veo con pena, porque recuerdo verla y Bruce Willis en la adolescencia así siempre había sido mi actor favorito y creo que es la última película que hace que su papel no es, en palabras amables, una mierda como un piano. Porque es que tras esta... Bueno, hizo esta de Glass, que su papel era secundario, pero es que después es que todas las películas que ha hecho ha sido una basura tras otra. Y yo lo veo con pena. Recuerdo ver en el cine esta película y no saber que era una especie de despedida de Bruce Willis como gran protagonista. Del Bruce Willis bueno, ¿no? Claro. Me ha gustado mucho de esto que has dicho, Dani, de esta secuencia de montaje que a mí me parece impresionante, además porque da lugar a un cambio del punto de vista, ¿no? Lo que creo que decías, Óscar, ¿no? Vemos una acción desde dos puntos de vista que creo que está fenomenal y además, pues eso, Nathan Johnson desde su composición musical está inspiradísimo también. Que esto es algo que hace mucho Rian Johnson muy bien, o sea, esto de sintetizar información para que te quede todo claro, como también hay otra secuencia de montaje al principio donde te muestran el día a día del Joe joven, ¿no? De Joseph Gordon-Levitt, que también está bastante bien. Que hablando del montaje también introduce algún montaje paralelo que está conseguidísimo para, sin hacer spoilers, ¿no? Decir que, por ejemplo, Bruce Willis en un momento dado entra en una casa a matar a alguien, mientras que el personaje de Joseph Gordon-Levitt está en una granja y en esa granja un niño cae por las escaleras y luego se lía la de Cristo allí. Pero vamos, que se están alternando constantemente esas dos escenas y consiguiendo un efecto muy potente, o sea, consiguiendo además una tensión que está, lo dicho, muy lograda. Y la cámara lenta, Y la cámara lenta que está muy bien utilizada. La cámara lenta está muy bien metida en esta película. Me gusta mucho cómo da dramatismo. Hostia, es que la escena esa que dices tú de cuando el niño se cae por las escaleras y está Joseph Gordon-Levitt en plan de venga, pues yo voy a ayudarle o tal, y le coge Emily Blunt y le saca de allí, que ves la cara de Joseph Gordon-Levitt como, ¿pero qué estás haciendo? Pero está muy bien. Claro, si es que parece que en un principio va a intentar recogerlo, lo que sea, pero es que no, va por Joseph Gordon-Levitt. Bueno, también usan la cámara la primera vez que el niño se enfada,
ella cómo la cambia el rostro en cámara lenta y cómo decide irse. Sí, cómo se encierra dentro de una caja fuerte. Es que yo creo que Ryan Johnson hace que parezca muy cara en relación a lo que costó esta película. 30 millones. Claro, 30 millones teniendo en cuenta lo que cobrarán Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt, es que es hacerla con 4 duros. Prácticamente se podría considerar, quitando esos salarios, un cine independiente en Estados Unidos. Y aquí, claro, ya si miras a guión dices, y la ves varias veces, coño, está mucho tiempo en la granja es un escenario fijo, los costes que tiene son tal, pero yo creo que la primera vez que la ves, que la sientes mucho, con muchos más escenarios, continuamente dices, joder, es que cómo se ha exprimido cada centavo. Y bueno, es que he dicho Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis, pero Emily Blunt y Paul Dano. O sea, me llama la atención Paul Dano para un papel de 5 minutos, un actor como él, que también el cómo va repercutiendo los actos de él en el pasado a cómo son en su ser en futuro es terrible. Cómo va intentando agarrarse y de repente le falta un dedo, y le falta otro dedo, y le falta otro dedo, y le falta un pie. La nariz. Y la nariz. Ostras, es que es una escena de terror salvaje, total. Es agobiante, sí. Que bueno, es una película que en ese aspecto hay pocas concesiones. O sea, por decirlo claramente, si hay que matar a un niño inocente, pues se mata. Sí, y de una forma muy, muy violentada, porque ves a la propia persona cómo le duele en su ser, pero su bien común es volver a ver a su mujer. Claro, sí. Luego también me resulta curiosa alguna planificación, en las escenas de acción, que creo que están muy bien, alguna planificación un poco curiosa. Me explico, hay un momento en el que el personaje de Bruce Willis dispara a dos personas, a una que está delante y otra que está detrás, ¿vale? Lo que normalmente se suele hacer en la mayoría de las películas es como un plano contra plano, de él disparando a uno y darse la vuelta y disparar a otro. Y aquí lo que hace Ryan Johnson, y lo hace un par de veces, y de forma muy elegante, es una panorámica, que incluso empieza un poco más alejada de la acción principal, para ver cómo el personaje de Bruce Willis dispara a uno y luego dispara a otro. Que bueno, es una cosilla que quería comentar porque me llama la atención. Sí, pero es que te da la sensación de que has visto un tiroteo espectacular y has visto 3 planos de un tío que va andando, se para, dispara y se vuelve a ir. Y anda que no hemos visto tiroteos de Bruce Willis que se tira por el suelo y se reboza y se pone perdido. Y aquí es eso, que va caminando, se carga a todos. Luego al final con Jeff Daniels es que ni siquiera se ve. Claro, el fuera de campo, que aquí, mira, se me estaba olvidando ya comentarlo, porque sí es verdad que es una película que no deja de lado algo de violencia gráfica, ¿no? Pero que utiliza el fuera de campo de manera muy inteligente, que sí es verdad que, claro, lo utiliza en momentos muy jugosos, ¿sabes? Es decir, en el que el espectador pues quiere ver. Y bueno, no sé si queréis decir algo más. Bueno, yo como mucho de Ryan Johnson, que me parece un guionista, porque es el guionista de la historia, bastante bueno. Y luego cuando dice puñales por la espalda, yo es que en puñales por la espalda siempre he visto a Ana de Armas, la protagonista, y en ese aspecto me parece que sabe dar un peso a los personajes que no tendrían por qué serlo, pero que él se los da, muy admirable. Sí, y yo creo que escribe muy bien a sus personajes. El de Emily Blunt creo que es otro personajazo que tiene con otros pequeños detalles, con cosas que se cuentan de lo que tiene un pasado, ¿no? Y luego, pues, yo estoy de acuerdo contigo, el guión creo que está bastante bien. Lo único que puede hacer que surjan dudas es casi, pues, un tema como es viajes en el tiempo, bucles temporales, siempre está la paradoja ahí. ¿No? Claro, siempre puedes tener ahí un problema. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué pasa esto si antes no pasaba esto? ¿Sabes? Sí. Estos líos claro, que te puedes pero yo formar. creo que esa paradoja es lo que hace que sea tan punky la película. O sea, lo punky es que estas son las leyes y las leyes más o menos se han respetado de tal y luego las revientas. Y Looper, directed by Ryan Johnson, y ahí te la comas y pienses como sea, pero yo creo que ahora mismo en el que están muy medidas las cosas, los actos verdaderamente punky son los que rompen con esa dinámica sin mayor pretensión que el que yo quiero llegar de aquí a aquí
y tengo que hacer esto y ya está, y no le doy más vueltas ni pienso en más justificaciones para ello. Bueno, pues vamos a dejar aquí Looper. Bueno, comentaros dos cosas antes de pasar a la siguiente película. La primera, que Looper como tal no está en ningún servicio de streaming reconocido. Sé que había estado en Netflix mucho tiempo y sé que había estado en Filming de alquiler. No sé si seguirá. Pero bueno, y la segunda cosa que quería decir, así como, bueno, porque me gusta mucho esa película, recomendaros la primera peli de Rian Johnson, Brick, que le tengo mucho cariño. Me parece una película muy buena, mucho cine negro entre adolescentes. Cine negro de instituto, sí. Cine negro, sí, de instituto, exactamente. Y bueno, nada, vamos con la última película de hoy, que nos la va a traer Óscar. Así que nada, cuando quieras. Bueno, lo primero, como es un programa de distopías, quiero encuadrar la distopía de Logan. La película entra en este subgénero entendiendo que en este mundo de la película antes existían mutantes y que al no existir este mundo está en decadencia. En ese sentido, la originalidad de esta película es más artificial porque en ningún momento ha dibujado un mundo real. Se está basando en los cómics o en las películas en las que estas personas pues existían a puñados y no en cuentagotas como es en este caso. La película es el cierre del personaje de Logan interpretado por Hugh Jackman, que yo creo que es ampliamente considerado el superhéroe mejor representado, el que siempre hay una asociación directa del personaje a ese actor, y yo creo que ahora que Marvel plantea hacer películas, nos cuesta entender la posibilidad de que pueda haber un actor que interpreta a este personaje que no sea Hugh Jackman. La película me parece que aunque se basa en este tipo de personaje, que es un personaje de cómic, tiene poco de superheroica, me parece que marcarla en el saco del cine de superhéroes la hace perder parte de su fuerza porque, en primer lugar, tiene un ritmo propio que se aleja bastante del que caracteriza las grandes producciones de superhéroes de hoy día, que están todas bastante picaditas. El director de esta película es James Mangold, que ya había dirigido una película individual sobre el personaje cuando viajó a Japón, y a mayores ha hecho otras películas como Ford contra Ferrari o La cuerda floja. En La cuerda floja. Sobre esta última película reconozco que tenía el recuerdo de que sonaba más música de Johnny Cash en Logan, pero solo hay una canción en los títulos de crédito finales. Quizá es que en su momento, no me acuerdo bien, en 2017 se promocionó con música de Johnny Cash, porque hago como una asociación muy directa, y ahora cuando la he vuelto a repasar, es eso, solo sonaba creo que When the Man Comes Round, pero ya en los créditos finales. Sobre el reparto quiero apuntar la presencia. Antes hablaba en Yo Robot de este actor de gigante de 2 metros. En este caso también hay un actor gigante que es Stephen Merchant, que interpreta el personaje de Caliban, que la verdad es que el personaje se la lleva de todos los colores, porque el pobre tiene la bondad del mundo como para querer ayudar y quieras que no, al final le pillan, le pegan, encima le trata como una mierda a Logan, o sea, se las lleva de todos los colores. Pero sobre todo quiero hablar de este actor porque junto a Ricky Gervais, el creador de la serie original de The Office, y es un actor que en el cine internacional se le ha visto con cuentagotas, pero... Y en comedias, normalmente. Sí, yo sobre todo me estoy acordando de Jojo Rabbit, que protagonizaba esta escena en la que todos entran en la casa del protagonista y se saludan diciendo Hi Hitler, y lo dicen como 25 millones de veces. No sé, animarse a dar papeles un poco más trascendentes a este actor, que tiene una vis cómica que en esta película no se ve en absoluto, porque esta película no tiene ningún atisbo de comedia.
La película fue calificación R en Estados Unidos, por lo que pudo incluir más cantidad de violencia gráfica, lo que en verdad en un personaje como Logan es lógico, porque sus habilidades son cortar, apuñalar, destripar. Demasiadas piruetas habían estado haciendo durante todos los años anteriores para apenas mostrar un mínimo atisbo de violencia gráfica. O sea, yo creo que en absoluto es morbosa esta película a la hora de mostrar la violencia. La violencia tiene sentido con el propio tono de la peli. O sea, no es gratuita. Intrínseca al personaje. Además, me resulta mucho más violento que ver sangre, ver tanto al personaje de Logan como al personaje de Laura gritar de dolor cada vez que hacen un ataque. Me parece que, con la cantidad de veces que lo hacen, podría parecer ridículo, pero me parece estremecedor cada vez que les veo sacar las garras, gritar de dolor de que se les ha roto la piel por sacárselas, y cómo apuñalan con esos gritos que les salen de dentro, que muestran en parte, yo creo que el dolor de tener que estar haciendo eso sin querer hacerlo, y el dolor propio que sufren ellos porque tienen un cuerpo que son incapaces de controlar y por el que pueden hacer ese tipo de cosas. En esta película se considera que en algún momento el mítico personaje de Charles Xavier hizo un acto que dejó a Logan como único superviviente de todos sus compañeros X-Men, probablemente al ser el único con la capacidad para aguantar estos ataques, y ahora solo quiere morir porque no encuentra nada por lo que vivir. Se había construido su vida en relación a unas personas y ha sido domado como una de la bestia que era, pero ahora no hay nada por lo que luchar. En este caso también quiero decir que la película se inspira, mejor dicho, en Old Man Logan, que es un cómic en el que se veía a Logan anciano, pero yo creo que la película en la primera escena ya te muestra que va a ser una inspiración, pero que no se va a fijar en ese cómic, porque en ese cómic Logan se negaba a sacar sus garras, se negaba a luchar. Sí, lo único que saca de ese cómic es lo de que el proceso curativo de Logan pues está en decadencia. Sí, y un poco la estética western que tiene. Sí, porque crepuscular. Es que es clarísimo, en la primera escena le tocan las narices y si hubiera sido fiel al cómic, se hubiera metido en el coche y se hubiera callado, y aquí se pone a matar a todos y a partirles todas las extremidades como había hecho, de forma más torpe, porque es más torpe ahora, pero sí, en ese aspecto es una declaración de intenciones para la gente que conozca eso. Y bueno, dentro de esta película quiero destacar dos escenas que en este caso son de actuación más que de dirección, y la primera de ellas es cuando vemos perecer al personaje de Charles Xavier, que aún con los ojos abiertos vemos cómo se le va el brillo del ojo. Es una cosa de medio segundo, es el tipo de elementos que son mucho más perceptibles en cine de animación, pero que aquí logra ser perceptible y que creo que logra tener esa carga dramática. Y otra escena es cuando Laura ve a Xavier así, o sea, son consecutivas. Ella está esposada y no deja de gritar. Logan la libera de los grilletes, ella le mira al rostro y en vez de seguir gritando y saltando y zarandeándose, se queda quieta porque ve cómo él está sufriendo ese dolor en silencio. O sea, me parecen dos escenas de actuación muy bien logradas, porque también el personaje de Laura me parece un acierto de casting bastante bueno. Esta película tiene también una escena de acción vibrante en la que la propia cámara además tiene que vibrar. Sí, o sea, es una escena en la que Charles Xavier, el que por cierto, pues eso, tiene Alzheimer. Imaginaos que una mente como la de Charles Xavier, que ha podido transmutar de cuerpo, ha podido parar de alguna manera incluso el tiempo en algunos espacios, imaginaos que esa mente tuviese Alzheimer, lo que podría suponer. Está completamente medicado durante toda la película para que no, y bueno, y el espacio en el que está guardado, esa cúpula enorme, para que no se descontrole y provoque pues es una catástrofe
violenta y demás, pues hay una escena en la que él aún no está, digamos, medicado y están llegando personas a matarlos en una habitación de hotel, si no recuerdo mal. Y bueno, esa escena de acción que para mí es la más violenta de la película por ese componente de que las mentes están básicamente pues sometiéndose a una presión, yo creo que una presión atmosférica incluso, muy bestia, y como Logan, que obviamente tiene poderes regenerativos, puede solucionar un poco esa situación. No sin dolor, porque el tío sufre para llegar ahí a la habitación y mientras se va cargando a todos los que están ahí parados. La película yo creo que es la que más, o sea, si no es la que más, es de las que más me gustan de este universo, también porque el tono me gusta bastante, este tono más dramático y menos aparatoso, menos espectacular. Me da mucha, o sea, creo que es una peli triste, es decir, todos los personajes al fin y al cabo, o sea, son seres autodestructivos o les pasan un montón de cosas o las dos cosas a la vez. Hay pocas concesiones de nuevo, por ejemplo, no lo ves y menos en una película de superhéroes, por ejemplo, la matanza en la casa de la familia que los acoge en un momento dado, que es casi el único momento, el único momento de la película en la que los tres, tanto Laura como Logan como Charles Xavier, están felices, yo creo, en toda la película. Sí que tengo que decir que hay un par de cosas que tiene la película que hacen que no llegue a gustarme tanto, gustándome bastante, pero que no me llegue a gustar más, que es el tema, por ejemplo, de este tercer villano. Hay dos villanos, como el personaje de Boyd Holbrook, que es este soldado con el brazo robótico, y luego el médico, que experimentaba con los mutantes y tal. Pero luego aparece un tercer personaje. El X-24, ¿no? El X-24, que yo aquí, claro, yo no sé si esto sale del cómic o no. No, en absoluto. Los malos son Hulk en la Old Man Logan, o sea, no hay... Me da la sensación de que ese personaje pertenece a otra película. Quiero decir, dentro del tono de esta película, como que no me encaja bien, como tampoco, no digo que no encaje tanto, pero digamos que la parte de los niños, ahí previa al clímax, tampoco, quiero decir, porque abandona como ese lado más íntimo para abrazar un poco más la espectacularidad sin llegar a ser tan espectacular como otras películas de este subgénero. Yo es que creo que eso es tema de licencias. Es que sí. Que no encontraron nada mejor con las licencias que tenían, porque al final todo el entorno de personajes de Logan no es como de otros superhéroes, que tiene una riqueza de personajes, pues ya que demasiado que han tenido a Charles Xavier y a Logan y a X-20, a Laura. Sí, porque luego pensé, es verdad, luego pensé, de cara a la comercialidad, que es verdad que la película es comercial, pero no tanto como otras. Claro, de cara a tal, ¿cómo abordas el conflicto del clímax, digamos? Pues tienes que introducir algo más, algo más espectacular, algo más de movimiento, no sé cómo decirlo. Entonces, ese lado lo entiendo. Sí, yo mira, la parte de los niños la veo más orgánica en la película. Sin embargo, la parte esta que dices de X-24, yo sí que ahí estoy de acuerdo, pero también aquí tengo que explicar para justificar un poco la película con que tenemos una previa en X-Men 2 con el personaje de esta mujer que tiene las garras largas y también está hecha de adamantium, y en X-Men Orígenes del Lobezno. Igual si eso no lo hubiéramos tenido en el canon de estas películas, igual el X-24 no nos... Aparte, ya no de que no nos cargase, sino de que nos sería un personaje un poco más sorpresivo. Es decir, que llegaría y además sería como una especie de sorpresa dentro de la película. No nos preguntaríamos tanto sobre el tono incluso, sino que sería como algo más bien introducido. Pero sí que es cierto que ya habíamos tenido a ese ser de adamantium que se puede medir a lobezno y tal. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí, yo creo que es el único elemento de la película que a mí me acarrea dudas. No es que no me guste, sino que me acarrea dudas también
tiene una solución relativamente rápida en la película. Y bueno, poco más, decir que creo que el final de la peli está muy bien. En Old Man Logan, el cómic, el final también es muy... yo creo que es peor y todo en el sentido de duro. Es jodidísimo y además es muy violento. Y luego, bueno, decir algo relacionado con el marketing de la película, que es que tiene unos pósters esta película espectaculares. O sea, tiene dos en concreto. Uno que hace alusión al tono western y al tono crepuscular, que es también con la mayoría de los personajes en segundo plano y demás. Pero luego es que tiene uno que a mí me hubiera gustado que hubieran dejado ese, que es el de la mano de Lobezno, siendo sujetado por la mano de Laura, de la niña, y ves simplemente las garras y la mano de la niña sujetándole la mano, que es espectacular si lo podéis ver. Son dos pósters magníficos. Y bueno, yo no tengo que decir mucho más sobre la película, con decir que esta, X-Men Días del Futuro Pasado y X-Men 2 son mis favoritas de como mi top 3 un poco de este universo, y poco más. Bueno, yo sí que quiero volver a hablar. Antes he destacado unas escenas, pero es que según has estado hablando me ha venido otra, que es cuando se toma esa especie de líquido azul, ves a los niños huyendo, a los malos con los camiones y a Hugh Jackman corriendo, y de alguna forma corre con una forma que yo es que siento que es un camión viejo de estos que aceleras y sale una nube negra de polvo de estas que no puede más, pero que rompe todo lo que se va a encontrar por delante. O sea, tiene una forma de verse que está ahí con una camisilla blanca que dices, es que a lo que se encuentre lo va a hacer trizas. Y lo hace trizas. O sea, ese momento me parece espectacular, y si hubiera durado más, es que habría entrado ya en la acción gozosa, pero como esta película es triste, no aguanta demasiado eso. Es que eso, cómo corre, es espectacular. Cómo se le mueve el cuerpo. Es que Hugh Jackman se preparaba de formas muy locas el cuerpo. Creo que tomaba algo así como solo comía yema de huevo para que se le marcaran las venas de los músculos. Y en esta hace que su cuerpo se vea mucho más viejo de lo que es, porque se ve como si fuera un hombre de 60 años, teniendo por entonces 40 y muchos que tendría, y su personaje en sí que tendrá 160 años, el personaje de Logan, y en la última película de Días del Futuro Pasado le veíamos con 150 estar perfectamente. O sea que si ha envejecido ha sido porque ha querido envejecer. Le ha pasado un poco como a Sam Rockwell, que él mismo ha dicho hasta aquí y el cuerpo se le empieza a trizar él solo. Y también creo que ayuda mucho haber visto las otras películas para ver cuando está en el baño arreglándolo lo mal que expulsa las balas. Cómo no se genera ya igual de como lo has visto. En ese sentido me parece que merece mucho ver esta película conociendo ya ese personaje, para que te muestre cómo hace las cosas espectaculares que puede hacer, pero cómo ya las hace mal, cómo ya le cuesta mucho hacerlas, cómo tira las balas y las escupe con dolor, en vez de hacer como hacía antes, que se le soltaban, se crujía el cuello y como si nada. Pues bueno, con esto dejamos aquí el programa. Voy a, digamos, no sé cómo decirlo, pero creo que aquí, no sé si tirarme el pisto o no, yo creo que es el programa más largo que hemos hecho. Sí, confirmamos que es el más largo. Confirmamos al 100%. Y bueno, nada, que ha sido un placer. Es que además a mí yo es que con estas 6 películas disfruto mucho. Me gustan además que todas. Es que hemos escogido pelis que, bueno, que tienen que mucho, nos gusta, sí. Que es que todas tienen algo. Todas tienen, sí. Todas nos gustan en general, más o menos, pero sí, nos sí. gustan, sí.
Sí, además podéis ver incluso como estados de ánimo en cada una de las críticas, como Hijos de los Hombres es un poco más que nos abruma, ¿no? En plan, diferentes estados nuestros aquí con cada una de las películas. Y nada, yo aprovecho para despedir a mis fieles compañeros y a darles las gracias por este pedazo de rato que me han dado, de casi 2 horas. Iván, Óscar, muchas gracias. A ti, Dani, a ti. Un placer, chicos. Y nada, simplemente deciros que las veáis, que os recomendamos un montón, que vais a disfrutar de todas mucho, estoy seguro. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas. Y mientras, pues que veáis mucho cine y que os vaya todo muy bien. ¿Qué más os vamos a decir? Hasta luego, gente. Chao. Chao, 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 chao.